¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos ya en el segundo día del ciclo capítulo 1, el mercado del arte. Ayer tuvimos una sesión de dos charlas bastante interesantes con Enriqueta Cardinale y luego estuvo Grisel Villasana y Lothar Müller. Y ahora tengo el gusto de presentarles a Gabriela López Rocha, coleccionista, amiga de mucha gente del mundo del arte, una entusiasta que ha participado y ha influido mucho en la vida cultural de este país. El maestro, el doctor, discúlpeme usted, doctor, Baudelio Lara, que ha sido un gran amigo también. Hemos colaborado en muchísimos proyectos. Él ha escrito mucho también sobre artistas y arte de Jalisco, de México, de muchos lados, y ha tenido una muy importante participación en el mundo del arte. Hoy vamos a hablar justamente de una de las primeras iniciativas en México que hizo posible la primera feria de arte en este país y nació justamente en Guadalajara, gracias a la iniciativa de Gaby López Rocha. Eh, Antes de comenzar, quisiera decirles que hay unas semblanzas que van a aparecer en el post de este video, por si las quieren leer, porque queremos entrar en materia y no perder mucho tiempo, sino escuchando, prefiero escuchar a nuestros queridos invitados. Bienvenidos Gaby, bienvenidos Baudelio. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo nace el interés y cómo visibilizaban en un momento tan particular Guadalajara y sobre todo por qué sintieron que era posible realizar una feria de arte internacional como la que hicieron? Te toca, Gaby. ¿Me toca? A Gaby, Ok. sí, a Gaby. Bueno, mira, yo creo que fue más bien algo que fue algo muy espontáneo. Creo que los alcances que tuvo Expoarte, pues creo que ni los pensamos, ni los medimos, creo que más bien fue como la intención de crear algo en Guadalajara para empezar a hacer este encuentro entre el arte contemporáneo y de alguna manera introducir todo aquello que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? Bueno, nació obviamente de una idea muy fresca y muy natural de un festival de arte que realicé en la escuela de mis hijos, y de ahí fue un pequeño homenaje a un artista, y me dice, oye, ¿por qué no haces una feria de arte a nivel internacional? Y dije, ¿qué es eso? Pero bueno, me empecé a informar y dije, órale, pues vamos a hacerlo. Pero siempre fue como que, a ver, al extranjero, vas a estos museos y empiezas a ver todas las muestras de arte, todo lo que se estaba haciendo alrededor durante los años. Estamos ya hablando de los 90, ¿no? Claro. Entonces, de pronto te encuentras que en México no había un escaparate para exponer eso, ¿no? Habían algunas galerías, bueno, Carlos empezó a traer varios artistas, ¿no?, de fuera, y habían algunas intenciones, pero muy a cortito, a Plazo. corto público, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, de ahí fue que surgió, y Carlos tuvo pues la gran idea de combinarlo con la parte de FITAC, ¿no?, que fue el Foro Internacional de Teoría, ¿no? Entonces creo que las dos combinaciones fueron lo que hizo que esto tomara ese gran Impulso. impacto, ¿no? Ajá, claro, claro. Está entrando en ruido, está entrando ¿Un ruido? ¿Un ruido? ¿Se oye? Ahorita la corrigen. Ahorita lo corrigen. ¿Todavía lo escuchas? ¿Todavía lo escuchas? Ok. Se escucha un ruido. Ya, parece que ya lo resolvieron. Parece que sí. Entonces yo creo que fue como el momento oportuno, aunque sí obviamente el empezar a introducir lo que era la visión del arte contemporáneo, el invitar a todas estas galerías, exposiciones, todos los ponentes que estuvieron, pues había cierta resistencia, pero había también
un hambre por saber. Entonces creo que el mundo artístico estaba deseoso de que esto sucediera, ¿no? Y eso nos ayudó y nos permitió llegar hasta donde llegó Exporte, ¿no? Claro. Baudelio, en un texto que escribiste hace ya unos años sobre el Taller Mexicano de Gobelino, una exposición que hizo Carlos Ashida aquí en León, hablabas de un contexto particular en Jalisco que tenía que ver con los talleres y que tenía que ver también con un formato de producción que favoreció el crecimiento y la profesionalización del ámbito artístico en Guadalajara, particularmente en Guadalajara, ¿no? Seguramente en muchas más partes de Jalisco hay este tipo de talleres. ¿Podrías un poco contextualizarnos esta época donde nace Expoarte? Sí, mira, como señala Gaby, digamos que Expoarte y de hecho el movimiento artístico en los 90 en Guadalajara es como una conjunción afortunada de circunstancias, tanto a nivel, digamos, de individual, como en el caso de Gaby, que fue una iniciativa, básicamente el origen, la exposición o la feria que hizo en la escuela de sus hijos, pero también había un cierto contexto en la comunidad, y por comunidad estoy hablando tanto del espacio geográfico como también de la naciente en ese momento comunidad artística tapatía, que a 30 años pues ya se notan los frutos, ¿no? Y en este contexto, Expoarte surge a partir de ciertas circunstancias locales, pero también nacionales e internacionales, que de algún modo llamaríamos dentro del tópico ya conocido por todos, como un cierto auge o surgimiento o emergencia de lo que ahora se llama el neoliberalismo, o se ataca como neoliberalismo, ¿no? Porque estamos hablando de los 90 y estamos hablando en esa época, pues básicamente, por ejemplo, del salinato y Claro. de lo que Salinas de Gortari, en términos de la legitimación y del proyecto modernizador que tenía a partir de su propia perspectiva, eh, puso a disposición, digamos, recursos en relación con la promoción del arte y la cultura tal como lo entendía en aquel momento. Hay que recordar que muchas de esas instituciones públicas, como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, surgen también en ese momento, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces, en este momento lo que está pasando es que un cierto modo de producción y un cierto modo, el régimen mismo estaba cambiando, ¿no? Se Sí. veía en la necesidad de abrirse al exterior, hablemos de que fue el origen del Tratado de Libre Comercio, Ajá. y las relaciones que entonces México trató de enlazar con Estados Unidos y Canadá, tratando de entrar a ese primer mundo de una manera ya clara, decidida y propositiva, ¿no? Recordemos que también entramos a la OCDE, somos Ajá. la cola de la OCDE un poco, Sí. pero de pronto ya estamos en ese grupo de países civilizados y de primer mundo, ¿no? Ahora, Claro. ¿qué trajo eso como consecuencia en términos del coleccionismo y en términos del movimiento artístico? Dado que hubo, como se configura en términos del modelo económico neoliberal, una ola de privatizaciones, lo que esto produjo a nivel central es que hubo mucha circulación de dinero, los ricos se hicieron más ricos, cosas que ya sabemos en ese momento. Y de algún modo, en esta lógica, pues también había entonces recursos para gastarse en otras cosas, en este caso el arte contemporáneo, porque también lo que entra en crisis es las representaciones mexicanistas que tenemos hasta ese momento.
Es decir, seguimos teniéndolas, seguimos teniendo como avatares a Frida Kahlo, a Orozco, a Siqueiros, etcétera. Pero en aquel momento, en los 90s, si recordamos, lo que prevalecía era el llamado neomexicanismo, es decir, este asunto de reciclar los símbolos tradicionales mexicanos, pero que ya no podían ser reciclados de la misma manera en que fueron producidos. Entonces muchos de estos elementos fueron tomados como parodia o como exageración, ¿no? Estamos en ese momento, digamos, anterior a los 90s, en donde el neomexicanismo estaba a la alza, y que también, llevado al tema de la mayor circulación de recursos, el hecho de la legitimación que implicaba para ciertas élites comprar o estar o asociarse al arte, dio como resultado un cierto boom del coleccionismo y también un cierto gusto por la adquisición y por asomarse a lo que parecía el mundo del arte. Obviamente no estamos hablando de la gente que, bueno, tradicionalmente lo hizo desde los años 40, 50, sino de este tipo de conformación, ¿no? En el caso de Guadalajara, bueno, Expo Arte es atípico y por lo tanto singular en varios puntos. Primero, se trata de una feria que surge en la periferia, aunque sea verso, ¿no? Es decir, este proyecto no surgió ni en el Distrito Federal ni en Monterrey, lo cual nos está hablando también de cómo todo este contexto general pues impactó de diferentes maneras en las diferentes ciudades, en este caso mayoritarias, ¿no? Podría haber surgido en el Distrito Federal y en Monterrey, que por aquel entonces y probablemente todavía tenía un papel más protagónico en términos de lo que sería el mecenazgo y la circulación. ¿Sí? Y recordemos que también por esas fechas, si mal no recuerdo, se crea el marco. Si no es por ahí, es Creo que sí. muy cercana a las fechas. Sí. Pero sin embargo se produce en Guadalajara por iniciativas individuales y por también enlazarse con ciertos tópicos del imaginario social, por ejemplo, de que Guadalajara constituye Jalisco en general, constituye un semillero importante de la cultura nacional, ¿no? Ahí surge, bueno, ahí surge todo el mundo, ¿no? En la música, en la pintura, en la literatura, aunque eso luego si nos ponemos a ver las biografías no es tan cierto, pero nos enlaza ese imaginario en el cual los símbolos mexicanos por excelencia, incluso los populares como el mariachi y ¿qué? La charrería y todo eso, pues surgen en Guadalajara, Claro. en Jalisco, ¿sí? Entonces tenemos que eso lo distingue por una parte. Por la otra parte, en términos del coleccionismo, sucede que pues en Guadalajara no teníamos una tradición muy clara sobre esto, obviamente con sus excepciones. De hecho, iniciaba la familia López Rocha también, el gusto, también un poco asociado a la figura de Carlos Ashida, que es central en este periodo. Y lo que pasó aquí, con todo este movimiento, es que de pronto hay como un sesgo en cuanto al coleccionismo, en que a lo mejor no se tenían tantos recursos, o a lo mejor no se disponía de ellos en particular para la compra de las grandes obras, y lo que sucedió es que entonces hubo un poco de interés por aquellas obras no consagradas, pero que de algún modo te enlazabas con el arte, y entonces da la casualidad de que de pronto aparecen como el interés por esas nuevas figuras, porque relativamente era fácil adquirirlas en términos monetarios, ¿sí?
no eran así como un proyecto de recursos, así como de intercambio de las obras ya consagradas que costaban su, su dinero, pero sí gente como Gabriel Orozco, Francis Alice, Tomás Glassford, Pablo Vargas Lugo, Daniel Guzmán, Marco Arce y Eduardo Avaroa, por hablar de los de la Ciudad de México, y los jóvenes que en ese momento estaban iniciando, quizá tímidamente, su carrera a nivel local. Estoy hablando, por ejemplo, de Fernando Palomar, de José Dávila, se me olvidan los nombres, Gabriela, pero por ahí va. Jorge Méndez Blake, o sea, Jorge Méndez Blake, etcétera, que Gonzalo. se resultaron beneficiados por este interés en un doble sentido. Por una parte, empiezan a adquirir sus primeras obras y por otra parte, ellos fueron como los testigos y los participantes más privilegiados del escenario que en ese momento era novedoso en el país, que era Expo Arte, ¿no? Ellos tenían la oportunidad de ver las obras en vivo y tenían la oportunidad, como en el caso del Foro Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo, de entrar en contacto con los discursos novedosos de la época, quizá no tan novedosos en otros contextos, pero aquí sí, y de entrar también en contacto con galerías y con artistas, ¿no? Entonces, eso hace que esa generación pues entre de lleno, se decida digamos, al camino del arte, es como el punto de decisión. Hay interés, pero no sé si sí o si no. Y sobre todo también hay como cosas que en su momento fueron novedosas para este contexto de esta generación de nuevos artistas, como el hecho de que recordemos que pues, acababa de caer el muro de Berlín en el 89. Y recordemos también que estábamos en la discusión de lo que era el posmodernismo en términos de la crítica hacia la ideología dominante como única en un caso. Es decir, ya la división entre comunismo y capitalismo no funcionaba desde hace rato, de hecho, pero los acontecimientos políticos dieron mayor auge a esta situación. Y añadimos también el contexto de que esa globalización, ahí empieza la palabra a ser popular, dio como origen también la dispersión de los centros, es decir, ya no fue necesario que los artistas tapatíos, para hacerse de un nombre y de un lugar, tuvieran que emigrar a la Ciudad de México. Creo que fue la primera generación en que dijo, pues lo puedo hacer desde aquí, porque había los medios a partir de los cuales se podía hacer. Es decir, esos apoyos, esos proyectos descentralizados y también la posibilidad de la comunicación que te estaba dando el incipiente Internet de aquella época. Es decir, ya podías estar en el centro porque ya no era necesario que estuvieras en el centro geográfico. Internet te da la posibilidad de que todos los centros sean centrales, digamos. Así es. ¿Sí? Claro. Entonces, eso era el espíritu de la época en el cual se fusionó, digamos, con las iniciativas e inquietudes individuales que también como que olieron el aroma de ese cambio y se aventaron a la alberca, como creo que fue el caso de Gabriela, Sí. para hacer los proyectos de los que estamos hablando. Gabriela, en este caldo de cultivo del que habla Baudelio tan acertadamente, ¿cómo fue la primera edición de la feria? ¿Cómo decidieron, por ejemplo, algo que no parece importante, pero que ahora que empecé a revisar algunos catálogos, le dieron una imagen como muy estandarizada, muy moderna, ¿no? a sus publicaciones, por ejemplo? Esto que dijiste hace un momento, ¿no? El simposio de teoría
el CITAC, ¿no? ¿Cómo se fue conformando esto, sobre todo en la primera edición? Y luego, ¿cómo fue avanzando con respecto a las siguientes ediciones? Es decir, aún en este momento, ayer, hace un par de días, todavía hay artistas que hablan de esa época como una época dorada y una época donde había una comunidad súper fuerte, donde se podía hablar muy cercanamente con artistas internacionales de primer nivel y tener esta posibilidad de discutir cara a cara con un profesional del mundo. ¿Cómo fue que sucedió esto en esta primera edición? Bueno, pues sí, como te lo explicaba, creo que yo creo que las intenciones cuando vienen desde un lugar de la intención de hacer algo por tu ciudad, que sale de algo muy natural, fresco y más allá de los intereses, se te empiezan a abrir las puertas. Y nos sorprendíamos porque a la hora de que decidimos sí hacer lo del foro de teoría, bueno, el primer director fue Guillermo Santamarina, ¿no? Es verdad. Entonces dijimos, bueno, pues no tenemos recursos para pagarles a estos señorones, pero bueno, vamos a empezar a lanzar las invitaciones. Y llegaba sorprendido y decía, Gabriela, es que me ha dicho que sí y nada más le dije que le pagamos alimentos, hotel, que eran los apoyos que de alguna manera podíamos recibir, y el avión, ¿no? Entonces decíamos, wow, o sea, esto está reflejando el que de fuera también había un interés por venir. ¿Qué estábamos ofreciendo? Pues solamente esta buena intención de reunirnos, ¿no? Como que la primera edición, obviamente, pues bueno, tuvo sus ajustes. Creo que tuvimos 2 galerías del extranjero que vinieron de no sé dónde, pero bueno, fueron los inicios, ¿no? Empiezas a mandar, oye, convocatorias, somos Expo Arte, ¿verdad? Y estamos en Guadalajara y como un poco como a ver qué pasa, ¿no? Y tuvimos muy buenas respuestas, sobre todo de las galerías del DF, que varias de ellas apoyaron muchísimo. Juan Soriano, que fue un encanto y un gran apoyador para nosotros en esa época, porque fue la primera exposición que hicimos fue de él. Y lo que lográbamos hacer, y bueno, era mi intención, era, como comentaba Baudelio, aquí había una comunidad de artistas jóvenes que estaban empezando a salir de lo que ya estábamos de alguna manera saturados en Guadalajara. Creo que hay un grupo que se quedó en Guadalajara, pero no tuvo la oportunidad de proyección hacia afuera. Y ese grupo se quedaron ahí, ¿no? Pero había este otro grupo de jóvenes con propuestas que estaban como deseosos de tener como nutrirse, ¿no? Entonces creo que este grupo se nutrió de Expo Arte, de empezar a traer estas nuevas propuestas que estaban sucediendo en el extranjero y combinábamos con lo que era el foro de teoría y aparte utilizábamos los espacios, ya fuera el Cabañas, el Museo del Carmen, etcétera, para traer exposiciones también nosotros generadas, y lo que hacíamos era tener exposiciones de los artistas que ya estaban en Ciudad de México, empezando como Gabriel Orozco, como Avaroa, como Tomás Graf, todos grupo, y con exposiciones internacionales. Entonces, ¿qué hacía esto? Hacía que tú pusieras en el mismo escaparate lo que estaba sucediendo en México en aquella época y lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces, creo que esa combinación, como tú dices, todavía hay la nostalgia. Yo si salgo ahorita y voy a alguna feria a nivel internacional, la gente sigue recordando Expo Arte como, ay, ¿por qué no vuelve Expo Arte a Guadalajara? Porque se creó esa comunidad, esa como la oportunidad de estos artistas que pues no habían ni siquiera salido de aquí de Guadalajara y empezaban a hacer sus pininos en espacios muy alternativos, tener la oportunidad de hablar con estos grandes curadores de museos, con las galerías que venían desde Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, con coleccionistas que los conocieron así, ¿no? Entonces, esa cercanía
creo que fue lo que provocó que Expo Arte tuviera, como todavía continúe teniendo esta, pues, ganas, ¿no? De que pudiera suceder. Y ahora sabemos que las ferias a nivel internacional, pocas pueden conformar esto que está, lo que sucedió, ¿no? Entonces, Así es. pues sí, esto se fue dando, y como dice Yello, creo que también todas las circunstancias políticas, esta apertura, lo del Tratado de Libre Comercio, también creo que apoyó muchísimo lo que fue lo que Rafael Tovar y de Teresa llevaba, ¿no?, a su cargo, lo que era el fondo de, ¿cómo El se Consejo llama? El Fondo de Nacional para la Cultura. Cultura en las tardes Con, y las artes. exactamente. Entonces ahí vienen estos personajes que fueron también grandes apoyadores y grandes fans de Expo Arte, ¿no? Rafael Tovar, José Luis Martínez, Nacho Toscano, Gerardo Estrada, que Sí. fueron y dijeron, pues yo iba, pues ok, aquí traigo mis libritos, aquí traigo mis folletitos y esto es lo que hago, ¿no? Y dijeron todos, órale, apoyamos esa iniciativa, y fue como un impulso que también le dio bastante. Aquí también teníamos el apoyo de Secretaría de Cultura a través del gobierno del estado, entonces creo que como que esa sinergia también. Y la iniciativa privada, pues abría las puertas de su casa. Entonces eso fue también algo que se convirtió en una gran comunidad, en un gran apoyo, ¿no? Entonces, como que todo pudo surgir de esta frescura, ¿no? Porque todo fue como que se fue dando. Tú me dices, ¿cómo fue el inicio y cómo fue creciendo, ¿no? Y realmente sí tuvo una transformación importante, Expo Arte en los 95 ya, empieza a tener ya, a considerarse realmente la tercera feria a nivel internacional más importante en Latinoamérica. Creo que Así es. fue la más importante en Latinoamérica en su momento, ¿no? Pero ya estaba en la voz y en la vista de todo a nivel internacional, ¿no? Y entonces sí fue un recorrido del 92 al 98, que fue la última, pues sí fue una transformación y un impacto que tuvo. Y a nivel nacional, también el que Rafael Tovar empezara a visionar el que esta propuesta del arte contemporáneo, él tenía que hacer ajustes en sus directores de museo. Entonces, de ahí los que surgieron como directores del FITAC empezaron a tomar los espacios encabezando los museos en la Ciudad de México. Y eso también ayudó a que empezara a abrir unas nuevas exposiciones, ¿no? Con una visión diferente, más actual a los espacios públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso creo que fue No, importante. increíble. Siempre hablo con Mónica de Aquile Bonito Oliva, por ejemplo, que le tocó atender, o de cómo las discusiones en el FITAC se ponían tan interesantes y tan acaloradas en algunas ocasiones, ¿no? Que realmente influyeron en el mundo del arte mexicano, sobre todo, ¿no? Hay, o sea, ¿quién no recuerda el Alien de Rubén Ortiz Torres en la explanada del Museo de las Artes, ¿no? Con esta exposición maravillosa de Tom Patchett. No sé, hay un sinfín de historias, ¿no?, en torno a este fenómeno que sucedió en Guadalajara. ¿No esperabas esta explosión tan grande? No lo esperaba, pero sí era mi visión. Realmente mi visión sí era llegar a tener ese, pero no sabía ni cómo, pero todo fue como que todas las piezas empezaron a conjugar, ¿no? Ahorita mencionas, ¿no? O sea, lo de Aquile Bonita y Catherine Davis, que era documenta contra la Bienal de Venecia, Sí. esa discusión, pues claro que trascendió, ¿no? Trascendió a los espacios internacionales, y eso fue algo bueno, que fue maravilloso, pero sí era de llamar la atención de que estos personajes tuvieran o sea, que volcaran su intención de venir hacia acá, hablar, exponer,
Para mí eso era lo importante, la nutrición que estábamos haciendo A la cultura al nacional. grupo de artistas, ¿no? Ajá. El nutrirte de información, el nutrirte también. Y lo que el mercado del arte, porque obviamente la feria tenía que generar su propio mercado, ¿no? Entonces, bueno, también teníamos el programa de coleccionistas internacionales, que Ajá. la gran mayoría tienen gran cariño por Guadalajara, Así es. pero eso empezó también a ayudar a que la gente en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, abriera también su visión al arte contemporáneo, ¿no? Así es. Entonces, creo que también fue una manera en como se sostuvo tanto del mercado internacional también, pero empezaron a surgir los mercados nacionales, que es lo que sostiene una feria, ¿no? Así es. Porque pues ya ahorita todo mundo viaja a las ferias y realmente la galería ya se queda como con la asistente, ¿verdad? Pero ya los que son dueños de galerías están viajando por el mundo, ¿no? Así es. Entonces empiezan a cambiar mucho la manera del mercado del arte, ¿no? Gaby, Creo que esos fueron. evidentemente, y acabas de tocar un punto súper importante de cualquier feria, es un negocio, ¿no? ¿Ustedes cómo se plantearon un programa de negocios en torno a la feria? Y cómo, ya lo dijiste bien, te apoyaron institucionalmente, seguramente hicieron algún tipo de fundraising o lo que fuera, seguramente tú impulsaste también este asunto. ¿Cómo sobrevivía una feria como esa? ¿Cómo sobrevivió todo este tiempo? ¿Hicieron un mercado? ¿Lo planificaron? ¿Cómo sucedió? Honestamente, no. La verdad es que no hubo una planificación. Como te decía, esto salió como de corazón y no de una Un plan de una negocios. organización así un poco de grande negocio. Al contrario, para mí era amor al arte. O sea, de hecho, ¿cómo se llama? Pues sí, no era una sociedad anónima, era una fundación. O sea, Ajá. Fomento Arte Contemporáneo era la que llevaba Expo Arte, FITAC y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues realmente, pues sí, los recursos, la mayoría, pues sí salieron de mi bolsa porque era por amor al arte, de verdad venía la intención por dar algo a mi ciudad, Claro. porque era de corazón, pero obviamente sí tuve los apoyos que ayudaron, por ejemplo, a lo del FITAC, ayudaron con cosas así, pero el día a día, eso del negocio, pues nunca lo visioné como negocio. Para mí era Expo Arte puede generar los ingresos suficientes para poder apoyar a lo de FITAC. Ya teníamos así como mis grandes sueños de hacer un museo, Claro. bueno, era una idea como muy ingenua tal vez en sus tiempos, pero no se pensó como un negocio. Ajá. No se pensó como un negocio porque de hecho te digo ¿cómo se dice? Lo que estaba de base era una fundación, Fomento Arte Contemporáneo, ¿no? Eso fue lo que yo creé para poder operar como la feria, ¿no? Así es. Entonces, creo que eso fue algo que creo que sí impactó en la decisión para cerrar, para terminar con Expo Arte. Creo que sí fue un desgaste tanto mío, económico como físico, porque empieza a crecer esto tanto Es muy que demandante. pues ya muy demandante, ¿no? Entonces ya no hubo como ya esa parte de visionarlo como algo de negocio, pues no sucedió. Fíjate que Sí, mencionaste algo también muy importante hace un momento. Expo Arte fue un ejemplo para la primera feria que hizo Célica en Monterrey, Muestra, si mal no recuerdo, se llamaba, y posteriormente Sonamaco, ¿no? Que a su vez, bueno, desató toda esta serie de ferias, satélites, ¿no? Y fue un punto importante.
Supongo que de alguna manera Célica te consultó o habló contigo o te pidió algún tipo de recomendación, ¿no? Fíjate que Célica vino aquí como estudiante, se vinieron varios que ella estudiaba en Monterrey, artes, y se vino un grupo, ¿no? Creo que uno de sus maestros era Aldo Chaparro y Vanessa Fernández, y se trajeron a un Ajá. montón de estudiantes a visitar Expo Arte. Creo que fue eso en el 96, por ahí. Y Célica vino, vio Expo Arte, etcétera, como estudiante, se regresa a Monterrey, en ese año se casa, tiene bebé, y al querer regresar a Expo Arte, pues ya era el 98 y ya era la última feria. Y ella me busca y me dice, oye, que ya no vas a hacer la feria. No, le digo, se terminó ya en 98. Me dice, pues nos asociamos. Le dije, mira, te enseño. Yo te paso la batuta, tú tienes la energía, tienes las ganas de hacerlo, pero eso sí le dije, lo tienes que hacer negocio. Sí. Le dije, porque esto tiene sí que sostenerse, ¿no? Y vaya, que como siempre digo, el alumno superó al maestro porque vaya que lo Sí. hizo bastante bien. Y fue así como empecé, ¿no? Entonces yo la empecé a asesorar los primeros años. De hecho, todavía me sigue pidiendo opiniones de algunas cosas, pero ella fue la que iniciamos con muestra, fueron, y cuando le dije, ¿sabes qué? Tiene que salir de Monterrey. Monterrey había entrado como en una depresión también en la cuestión artística. Sí. Se habían ya dejado estos grandes personajes mecenas, habían dejado de estar como en ese apoyo. Claro, Entonces le involucrados. dije, vámonos a México, creo que ahí va a ser el lugar correcto. Y así fue, ¿no? Entonces ya empezamos con hacer la proyección para México y fue que se mudó. Pero sí, con Célica ella se acercó a mí buscando la oportunidad de asociarnos, pero le dije, ¿sabes qué? Yo esto creo que ya no es algo que me está haciendo, ya no hay esa energía, vaya. Entonces, vaya, así fue como le pasé la batuta. Claro. Y obviamente viajamos a presentarle galerías, a presentarle a la gente de patrocinios, a presentarle a Rafael Tobar, todos esas personas que en algún momento apoyaron a Eugenio López, que fue gran apoyo para Expo Arte. Entonces, bueno, así fue que empezó Célica con muestra primero. Así es. Tenemos un poco más de 5 minutos para cerrar. Digo, quiero preguntarles un montón de cosas, de verdad. Tenemos que hacer otra charla en algún otro momento, pero tenemos que cerrar en un par de minutos. Baudelio, sin lugar a dudas, se generó una cantidad importantísima de textos, ¿no? Tal vez textos curatoriales, textos que hablaban de la feria, etcétera. ¿Tú qué rescatarías de esta literatura que se generó a partir de todos estos acontecimientos y de este periodo tan importante en Jalisco? Digo, es una pregunta súper amplia también, ¿no? No, bueno, sí, nos quedan 5 minutos. Exacto. Yo primero trataría de rescatar la documentación de la feria, Ajá, porque se hicieron catálogos, creo que desde el principio, sí. y yo no tengo ninguno, se Yo quedaron en tengo estandios 3. de catálogo. Y recuerdo bien que que había las memorias del FITAC, o por lo menos resúmenes de las memorias, y Ajá, todo eso hay que rescatarlo. sí. Porque por otra parte, aunque parece que tenemos cosas, pues están dispersas y la historia no se escribe tanto por lo que se produjo en el momento, sino por la interpretación que se hace de lo que se produjo en ese momento. Ajá. Y esa tarea está virgen totalmente, ¿sí? Es decir, no se ha hecho la interpretación de los documentos que se produjeron en ese momento para tener una idea un poco más clara de lo que pasó, o por lo menos de lanzar una interpretación hipotética sobre lo que pasó, Ajá. ¿no? No tenemos escrito el papel que tuvo Guillermo Santamarina en la formación de esos jóvenes artistas en Cuerpo Callosum, en Es verdad Corpus Callosum. que fue también un periodo que Cayo le coincidió, llaman. ¿no? Con su estancia en Guadalajara, claro.
habrá que considerarlo, porque luego también él interviene en el tema del FITAC, ¿no? Ujú. Y no tenemos tampoco escrito el papel que tuvo Carlos Ashida, no solo en toda esa época, sino desde los 80s, porque si hubo una conexión entre Guadalajara y México en relación con los movimientos que se estaban gestando en la Ciudad de México y que Ujú. aquí también hubo un movimiento muy importante en todos los 80s en su nivel, el que hizo la conexión callada a través de la galería que llevaba su nombre fue Ajá. Carlos Ashida. Ujú. Entonces, ese tema lo sabemos, pero no está escrito y no está interpretado, ¿no? Ujú. Entonces, eso queda como una tarea muy importante. Hace incluso preguntas que a mí me resultarían como anecdóticas, Ajá. como preguntar qué tanto influyó el modelo de la Feria Internacional del Libro en la necesidad de crear una Feria Internacional de Arte, Es verdad, por tienes ejemplo, razón, ¿no? tienes razón, Que sí. es un tema así, porque la Feria del Libro es más antigua y ha continuado. Pero yo creo que eso estaba en el aire, en el espíritu de la época, y fue lo que hizo que de pronto las piezas se embonaran y que a la distancia ya con nostalgia, pues recordemos esa época que nos parece dorada, con todos sus Sí. asegúnes, ¿no? Bueno, Entonces, todos esos sí, detalles sí creo tiene, que como quedan bien por dices, hablar. tiene asegúnes, pero sí sigue influyendo en un montón de personajes, ¿eh? De hecho, yo me atrevo a Sí, decir que la Expo-Arte fue el modelo de todo lo que siguió después con este Sí, tipo de abordaje. Me parece justo, quizás sea aventurado, pero bueno, la anécdota de Gabriela con el paso de la estafeta me lo reafirma. Es ujú, decir, estas cuestiones deberían de escribirse, así es. porque entonces te da pie a eso, porque siento que de pronto, aunque en su momento fuimos Guadalajara foco de atención, Ujú, después ya en la historia parece que se sigue escribiendo desde el centro, ¿no? ujú, El papel de Carlos no ha sido reconocido suficientemente, de pronto los discursos sobre todo lo que es el arte contemporáneo en la Ciudad de México parece que olvidan que hubo Expo Arte, ta, 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 ta. Entonces, esta parte yo creo que pues alguien la tendrá que hacer, ujú. alguien que se Pero creo que y se lanzaste ponga a una muy escribir. buena posibilidad para investigadores, ¿no? Del área. O sea, este tema que acabas Sí, no, de describir es de hecho, increíble. creo que ha habido como tesis Ajá, de personas interesadas, pero que vivieron de lejos y lo están viendo desde otra perspectiva. A lo mejor eran jóvenes, adolescentes, que se dieron cuenta y de pronto a mí me llamó la atención, supe de alguna tesis y les pareció así como, ay, qué padre, y les interesó mucho, pero yo ajá. dije, ah, bueno, pues sí, pero luego no te das cuenta de que son jóvenes que en su momento a lo mejor estaban por nacer o en la primaria o algo así, y esto Sí. les llama la atención. Y yo abundaría más, este tipo de cosas, no solo Expo Arte, sino el circuito de proyectos que ha habido en Guadalajara, sin ellos no se puede entender la actual estructura y conformación, yo diría incluso laboral, Ujú, que tiene Guadalajara, es decir, el auge de las profesiones de audiovisuales no solamente es un asunto urgente y técnico ujú. y de la época, sino está muy mediatizado por lo que se hizo ahí. Todos Así los es. festivales y las ferias que se han hecho en Guadalajara, creo que luego han hecho o se han concretado en proyectos de formación, Ujú, ¿sí? Como ciertas escuelas privadas, etcétera, independientes, ujú. pero no se pueden entender si no se entiende estos antecedentes que tuvimos en los 90, ¿sí? sí, Así es. sí, creo que es importante porque hay ese hueco, ¿no? Ese hueco que todavía no Hay que está escribir. a disposición de todos estos que están estudiando, ¿no? Ujú. Gaby, me Sí, hay encantaría. una Ajá, necesidad de escribir nuestro propio relato. sí, es verdad. Gaby, me encantaría todavía tocar el tema del coleccionismo, pero nos llevaría a otra hora. ¿Podría cerrar Otra. esta charla tan
increíble que acabamos de tener con usted, Sí. aportando lo que tú consideres. Lo que yo considero, bueno, pues yo creo que ahorita lo que está, la iniciativa, ¿no? Que están ustedes teniendo, bueno, tú que estás ahí en León y con estos otros chicos que están haciendo lo de trámite se llama. Trámite se llama, son de Pues, Querétaro. trámite, pues realmente creo que el coleccionismo, de pronto hay un desborde, ¿no? El arte contemporáneo también llega a estas grandes ferias y a estos grandes precios y a estos grandes coleccionistas, en donde de pronto el joven coleccionista o el que está iniciando lo ve tan lejano, ¿no? Tan lejano el poder empezar, ¿no? Entonces creo que las iniciativas, como comentabas tú, como Material o ACME o estas, o Trámite, ¿no? Que son estructuras mucho más frescas, más asequibles, más con unas propuestas de salirse ya de lo que yo llamo un mercado del arte desvirtuado. Así es. Entonces creo que estas iniciativas jóvenes que traen una intención más allá de pertenecer allá, de llegar allá, ¿no? O sea, de estar en estos niveles que ya son de verdad un poco absurdos, Sí. para mi punto de vista. Sí. Entonces creo que todo esto es como que la invitación de empezar a acercarse a estos proyectos que están haciendo estas propuestas, que están puertas a nuevos artistas, porque hay que entender que esto se tiene que estar refrescando cada X tiempo, y si nosotros no estamos volteando a ver hacia lo que viene, de pronto es una saturación de que dices, esto ya no es, ¿sabes? Empieza ya tu corazón a decir, ya cuando vas a las ferias y ves el mismo artista, la misma repetición, el mismo discurso, dices, mi corazón ya de pronto ya no siente aquello, mi estómago, ¿no? Aquello que te vuelca como coleccionista a decir, me enamoro de esto, y dices, ¡ah, qué maravilla! Entonces, creo que esto que están ustedes haciendo para mí es súper válido y súper padrísimo de apoyarlo, porque es empezar de nuevo, como una nueva ola, ¿no? Que va a traer frescura, que va a traer una apertura diferente, ¿no? Y ya salirnos de estos escaparates que ya se convirtieron en pasarelas. Un poco ya, que no son, ya se convierten muy lejanos, ¿no? Y no. Exactamente. Saturados, creo que ya se saturaron. Sí, tienes razón. Pues les quiero agradecer muchísimo su generosa participación. Gracias a ti. Ha sido una hora muy aleccionadora y también llena de datos muy padres, ¿no? Les agradezco muchísimo. Espero que pronto podamos vernos en vivo y a todo color para darnos un abrazo. Y claro que ya se haya desaparecido el bicho. Y que podamos seguir haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Ver arte, producir cosas con artistas, producir exposiciones, ferias, producir contenidos. Les agradezco mucho, nos vemos muy pronto. Nosotros regresamos en muy poquito tiempo, 10 minutos, para ver la charla final de Paco Barragán. Un abrazo, Gaby, un abrazo, Baudelio. Gracias.